Vamos ahora a realizar la gráfica, más allá de posición tiempo, más allá de que yo la he hecho en Excel, para una cuestión de que salga bonita, prolija, ¿sí? Yo les voy a enseñar, les voy a indicar qué parámetros son los que deben realizar ustedes para graficarlo, ¿bien? Fíjense, voy a hacer zoom y me voy a acercar. No hace falta. A ver, yo necesito que ustedes tengan a mano los datos. Esperen que no estoy grabando. Vamos a ver la gráfica. Decía, necesito que tengan a mano los datos que hemos obtenido del inciso A. ¿Qué datos tenemos? Que la amplitud es de 0,05 metros, ¿bien? Que para tiempo inicial 0, ¿sí? Partía de 0,05, ¿sí? Y que se lo dejaba en reposo, ¿sí? Y partía de un valor negativo. Su posición inicial era negativa. ¿Bien? Estoy chequeando acá con mis datos. Bien. Entonces, fíjense acá en la conducción. Para el tiempo 0, parte de la posición de menos 0,05. Como ya sabemos que es la amplitud, esta función no debería venirse hacia acá abajo, es decir, creciendo en los valores de x, porque este es el máximo valor que va a alcanzar en x, 0,05. De hecho, si ustedes se fijan, este valor también corresponde, este punto también corresponde a ese valor y este también. Y lo mismo por encima. El valor máximo que alcanza la función es en 0,05 y está igual, ¿bien? Por lo tanto, de acá no nos vamos a venir hacia abajo, ¿bien? Vamos a venirnos hacia arriba. Ahora, lo que debemos hacer para saber, primero, dónde va a cortar el eje X, ¿sí? O mejor dicho, el eje del tiempo, ¿sí? Sabemos que acá va a alcanzar 0,05, pero ¿cómo sabemos que esta inclinación la va a hacer acá y no va a ser en otro punto? Bueno, acá lo que deberíamos hacer es calcular en qué tiempo la posición vale 0. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? En nuestra ecuación ecuación de movimiento, ¿sí? No me voy a salir de acá para no irme a la otra diapositiva. Recordemos que la ecuación de movimiento que llegamos, ¿cuál era? X igual, o lo que voy a hacer es escribirla yo acá, así puedo señalar en la pizarra, aunque sea. Aguarden. Teníamos que X es igual a 0,05 coseno de 20 por t más pi. Aguarden. Bien. Decía. A ver, nosotros hemos llegado a esta ecuación de movimiento para el ítem A. ¿Bien? Entonces, si yo lo que quiero saber es dónde va a cortar mi gráfica en el eje del tiempo, para ese punto, para ese tiempo que nosotros no conocemos, x vale 0. Entonces lo que deberemos realizar es, en esta ecuación, reemplazar por 0 y hacer el despeje. ¿Sí? Voy a obtener 0, dividido en 0,05, me va a dar 0, y este coseno va a tener que salir como shift coseno. Este pi luego va a tener que pasar restando, y este 20 pasará dividiendo,
y encontraremos el tiempo para el cual la posición vale 0. Si volvemos a nuestra presentación, ese tiempo debe dar aproximadamente, fíjense, 0,9. Yo no lo tengo calculado acá a mano. No lo tengo acá no está tan cerca. A ver, acuérdenme, es 2, 3, 4, 5, 6. 1, 4, 6. 0,078. No es ese orden definitivo. No. Pero tenemos que llegar a este valor con ese despegue. ¿Bien? Por otro lado, algo que nosotros sabemos en nuestro movimiento es que es un movimiento periódico, es un movimiento repetitivo. Entonces, algo que nos va a ayudar a saber en qué momento esta función que llega hasta acá se vuelve a repetir. Fíjense que de acá hasta acá, ¿sí? Este tiempo, ¿cómo se le llama? ¿Alguien me lo puede decir? Es un tiempo particular en el que vuelve a repetirse el ciclo. Periodo. A ver, no leí los chats antes, a ver, pero no hay infinitos tiempos donde x vale 0. Claro, sí, van a haber muchos, pero estoy hablando del primero, por ejemplo, ¿sí? Estoy hablando del primero, para al menos tener una idea más o menos en dónde va a cortar. La otra información que necesitamos es este tiempo, que ustedes ya me han dicho, que se llama periodo, ¿bien? Entonces, para saber esta forma de esta gráfica, ¿sí? Hasta dónde va a llegar y luego se va a repetir. Y en realidad lo que ustedes tienen que hacer para poder graficar es esto. Escuchen bien. Calculan el periodo, ¿sí? El periodo, recuerden que se calcula como 2pi sobre omega. ¿Sí? El periodo es 2pi sobre omega. Está escribiendo en la pizarra, cuando habilite. Entonces, omega ya lo tenemos que es 20 y es el mismo para todas las situaciones. Entonces, el periodo, si ustedes hacen esa cuenta, da 0,314. Entonces, fíjense acá en nuestra gráfica, que cuando se vuelve a repetir, es acá en 0, tendría que ser 314. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se confeccionen una tabla, lejos de hacer esto que yo tengo acá, porque es en Excel esto, lejos, lo que ustedes deben hacer es tomar estos valores que están con amarillo, y el primero, ¿sí? Que no está marcado, que sería para el valor 0. ¿Qué es lo que he tomado acá? Cuartos de periodo, fíjense, para un valor n que es 0,25, o sea, 0,25 de mi periodo, 0,5 la mitad de mi periodo, 0,75 3/4 de mi periodo, y para mi periodo que es 0,314. ¿Bien? Entonces, teniendo eso, los cuartos de periodo, ¿bien? De esa manera, ustedes ya pueden esbozar la gráfica y ya saben que se va a repetir de manera periódica. ¿Bien? Pregunta, Franco, de hace rato, de antes del recreo, que me preguntabas, ¿qué es lo que mide ese ángulo? ¿Sí? Fíjate que este desfasaje, que es pi, que tenemos en este caso, ¿sí? Fíjate que pi me está indicando que está empezando, como invertido, desfasado en 180 grados, ¿sí? Es decir, en sentido opuesto. Si tuviésemos un desfasaje de 0, nuestra función tendría que haber empezado desde acá arriba, en 0,05. No estaría desfasada, o sea que empieza con la amplitud, ¿bien? Al tener en 180, lo tenemos invertido en esta situación. Ya lo vamos a ver en las otras gráficas para que veas cómo ese phi nos afecta en el punto inicial. No siempre vamos a estar partiendo de la amplitud. De hecho, lo hemos visto en el inciso B y en el C, que el desplazamiento que se le ha hecho al cuerpo, ya sea de 100 milímetros o de 150 milímetros, no era la amplitud,
¿bien? Porque de hecho tenían velocidad en ese punto. Entonces ya vamos a ver que esas gráficas cuando empiecen o van a tener que seguir aumentando, ¿sí? Para encontrar la amplitud y no como en este caso que ya del valor que partimos, como dije al principio, es la amplitud. Esto no tiene que seguir creciendo hacia abajo. Ya este es el valor máximo que alcanzó. ¿Bien? Ya retomo esto cuando veamos los otros incisos, ¿sí? Bien, tenemos acá la gráfica de posición. ¿Cómo hacemos para pasar a la gráfica de velocidad? Ustedes acá deben tener coherencia y recordar la gráfica de el sistema masa resorte que yo dibujé en mi pizarra. ¿En qué sentido? Que en las amplitudes, ¿qué pasa con las velocidades? Es cero. Que en la posición de equilibrio, o sea, vale, la velocidad es máxima, ¿bien? Entonces, fíjense esto. Puedo achicar esto para que me salgan es lo mismo, acá lo tengo. Fíjense, en la posición de la que parte mi cuerpo, seguimos el inciso A, que es en la amplitud, se lo deja caer. Entonces la velocidad, ¿cuánto vale? Cero. Luego su velocidad, a medida que va cayendo, recuerden, imagínense el sistema masa resorte vertical, que nosotros lo elevamos 50 milímetros y luego lo soltamos. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia abajo, a favor de mi sistema de coordenadas. Por lo tanto, la velocidad que va adquiriendo el bloque, ¿cómo es? Positiva. Entonces, la gráfica, fíjense, en vez de salir para abajo, no, sale para arriba, por decirlo de alguna manera. Va tomando valores positivos de velocidad, acorde a mi sistema de coordenadas. Bien, cuando llega a este valor, que fíjense corresponde a un valor de posición cero, ¿sí? La velocidad, ¿cómo tiene que ser? Máxima. Y luego esa velocidad que le empieza a suceder, empieza a disminuir, porque la fuerza restauradora va en contra, hasta que llega un punto, este punto, en el que vale cero su velocidad, y ese punto que corresponde, si proyectamos acá arriba, con la amplitud, ¿sí? Fíjense algo muy importante, que los tiempos graficados en esta gráfica son los mismos y lo ideal para hacer estas gráficas es mantener la misma escala. ¿Lo observan? 0,1, 0,2, 0,3, ¿lo ven? Entonces, de esa manera es más fácil para ustedes, podríamos decir que la gráfica de velocidad no hay que hacer ni cálculos, porque hay que hacerla con coherencia con esta otra. ¿Lo ven? Y la gráfica de aceleración exactamente igual. Si partimos de la amplitud, ¿sí? ¿Cómo es su aceleración? Es máxima, hemos dicho, junto con la fuerza. ¿Bien? Entonces, ¿y la aceleración qué le va pasando a medida que este resorte va bajando? Va disminuyendo, igual que la fuerza, hasta que llega un punto, en el punto de equilibrio, en el que es cero esta aceleración. La velocidad es máxima y se encuentra en la posición de equilibrio. ¿Lo ven cómo se va correspondiendo? Sí. A ver, hago un poquito de silencio para ver. Bien. Bueno. Siempre son los mismos que por ahí escriben, bueno, lo cual está buenísimo, pero también me gustaría que los demás, de por sí, bueno, tienen mucho público, ¿no? Están participando casi todos los días que están. Pero bueno, bueno, espero que se vaya entendiendo. Entonces, repito, para la primera gráfica, que es la que podríamos decir que cuesta un poco más, se parte de las condiciones iniciales. Es decir, para tiempo cero, bueno, pensar, ¿qué tenemos? ¿Desde qué posición parte? Y luego, ese punto que coloco acá, ¿es la amplitud? Si es la amplitud, listo, va a tener que seguir creciendo. Y ahora, ¿hacia dónde se va a mover? ¿Sí? Bueno, entonces de acá, y luego lo otro importante es calcular el periodo, cosa de saber hasta qué tiempo vamos a tener un primer ciclo, ¿sí? Y luego a partir de ese punto ya se empieza a repetir. ¿Bien? Bueno, ahora voy a compartir las gráficas para el inciso B.
Bueno, recordemos para esta gráfica nuestros datos, ¿sí? ¿Partía de qué valor? Lo que voy a hacer ahora, de la otra, teníamos que la amplitud es 0,107 metros, pero parte para tiempo inicial de 0,1 metro. Entonces, voy a mi presentación. A mi gráfica de posición, y fíjense, para tiempo cero, la posición es 0,1. Va a seguir creciendo, ¿sí? Va a seguir creciendo porque la amplitud es un poco más, 0,107. ¿Lo ven? El periodo es el mismo que el de recién, porque el periodo depende de mi sistema masa-resorte. ¿Bien? Entonces, dijimos que era 0,314. Por acá. Entonces acá, fíjense cómo se vuelve a repetir. Bien. Si nos vamos a nuestra gráfica de velocidad, veamos la coherencia que debe existir. Para este punto, ¿sí?, que es el que parte, tiene una velocidad de 0,75 positivo, porque se lo movía hacia abajo. Entonces, fíjense acá que parte con una velocidad de 0,75 en mi eje positivo. ¿Qué le va pasando a esa velocidad? Voy a aumentar un poquito más. ¿Qué le va pasando a esa velocidad? Va disminuyendo porque recuerden, a ver, el sistema está vertical, ¿sí? Yo lo separo al... Chicos, aguárdenme un segundo, por favor. Disculpen, chicos, disculpen. Seres domésticos acá. Volvamos a nuestra presentación. A ver. Decía, recuerden que tenemos un sistema nosotros masa-resorte vertical, donde al cuerpo lo hemos desplazado hacia abajo y le hemos dado una velocidad hacia abajo. Esa velocidad, recordemos, ¿iba a seguir aumentando? No, va a disminuir porque va en contra de las fuerzas restauradoras, ¿sí? Y además va a disminuir para llegar hasta la amplitud que hemos dicho que la velocidad vale cero. Entonces fíjense que si bien la velocidad es positiva, pero va disminuyendo hasta llegar a una velocidad cero. Esta velocidad, fíjense, se corresponde con este punto que es la amplitud. ¿Bien? Y luego de este valor, ¿qué pasa? Empieza a aumentar la velocidad, pero en sentido contrario, porque ya el cuerpo sube. ¿Bien? Sube, con lo cual, a ver, yo acá necesito hacer gestos, señas. Entonces, fíjense, fíjense en esto que dice acá. Nosotros tenemos el resorte, nuestro cuerpo, lo hemos separado y le hemos dado una velocidad, ¿sí? Su velocidad va disminuyendo hasta que se hace cero porque llega a la amplitud y luego esto va a volver. Y en esto que está volviendo, ¿qué le pasa a su velocidad? Va aumentando porque se va acercando a la posición del... ¿Sí? Recordemos el sistema masa-resorte que dice acá en la pizarra, pero como se mueve hacia arriba, va en contra de mi sistema de coordenadas. Por eso es una velocidad negativa. Y es coherente que nos aparezca esto que tenemos acá, estas velocidades negativas, hasta que llegue al valor máximo, que eso pasa en la posición 0. ¿Lo ven? Y lo mismo que para las otras veces. Si vamos a la gráfica de aceleración, ¿sí?,
tenemos exactamente lo mismo. Para cuando parte, tiene una aceleración, ¿sí? Porque justamente su aceleración aún no es máxima. Cuando llegue a la posición máxima de 0,107, ahí su velocidad va a ser, su aceleración va a ser máxima. Y luego va disminuyendo, ¿sí? Ahora voy a mostrar algo de lo que volvemos con la consulta de Franco, del phi. Fíjate que ahora phi, nuestro phi es de 1,89 pi, ¿sí? Con lo cual nos muestra que esto está, fíjate, no arranca con la amplitud, sino que este es el desfasaje cuando nos muestra un pi. ¿Desde dónde está arrancando en definitiva? Por decirlo así, ¿de dónde está comenzando nuestra gráfica? ¿Sí? Esto, que uno empiece desde acá, otra que empiece desde la amplitud, que empiece de cero, que empiece de menos la amplitud, eso es el desfasaje que nos está indicando, ¿sí? Y eso justamente depende de las condiciones iniciales, porque si yo le llamé al 0,1 de donde parte, supongamos algún compañero lo considera negativo por su sistema de coordenadas, ¿sí? Que para abajo considera negativo, y esto no va a estar acá, va a estar acá abajo. Entonces va a tener otro phi, va a tener otro desfasaje. Por eso, anótense por allí, cuando yo les he dicho que phi depende de las condiciones iniciales, ¿sí? Y condiciones iniciales significa qué signo le estoy asignando a esa posición, o sea, con el sistema de coordenadas, conjuntamente, ¿bien? Voy a subir la gráfica C para que vean. Ahí ya la pueden observar. Vamos a la segunda diapositiva. Y recordemos para la tercera ecuación, recordemos que la amplitud, ¿cuánto era? Ese sí que no lo tengo acá tan a mano. La amplitud, aguárdenme, pero teníamos un valor mayor, ¿sí? ¿Alguien recuerda la amplitud del C? ¿Lo tienen a mano? Era de 0,18. 0,18, ¿sí? Entonces, de este valor, 0,15, fíjense que en este caso, que consideramos nuestra condición inicial de 0,15, ¿sí? No sube para alcanzar la posición de la amplitud. Fíjense en esto, porque recordemos cómo es este movimiento. En el ítem C se lo desplaza hacia abajo, pero se le da una velocidad hacia arriba. Entonces, este caso, nuevamente voy a prender mi cámara, en este caso, ¿qué viene a hacer? Ustedes tienen que entender la situación para ver si del punto inicial que tienen, ¿sí? Para saber si del punto inicial que tienen que subir para alcanzar la amplitud, porque eso lo pueden diferenciar bien ustedes desde el punto que parte, no es la amplitud, sino que tienen que llegar hasta eso, pero en este caso no va a ir ahí nomás a la amplitud, porque de hecho nuestro sistema, masa resorte, yo lo separé, pero le doy una velocidad hacia arriba. Vendría a ser este caso como que yo lo corto, por decir así, como que ya alcanzó la amplitud y ya está cuando volviendo, ¿sí? Volviendo a la posición de equilibrio, ¿se entiende? O sea, en eso que yo lo separo, no lo mando
no lo envío hacia la amplitud, sino que es como que ya está de vuelta, nada más que yo empiezo a analizar desde allí, desde cuando está volviendo a la posición de equilibrio, ¿se entiende? Por eso es que acá en la gráfica no vamos hacia arriba hacia alcanzar la amplitud, no, va justamente, su posición va disminuyendo hasta llegar a la posición de equilibrio, ¿bien? Baja y luego sí alcanza la amplitud en el lado de los negativos, ¿sí? Y se repite. Observen en todas las gráficas que el periodo es el mismo, más allá de la situación que lo hayamos apartado el valor que sea. El periodo sigue siendo el mismo. Vamos a las gráficas. La velocidad que le asignamos en ese momento es negativa porque se mueve hacia arriba, contrario a un sistema de coordenadas. Su velocidad va aumentando hasta que llega a la posición de equilibrio y luego, más que ya lo sabemos. ¿Sí? ¿Dudas de este ejercicio, de este problema? Todo esto va a estar subido. Las gráficas, no recuerdo, pero si no, el problema seguro está subido. Ya me explico si las gráficas también, pero si no, se las subo. Pero para que vean, y lo ideal sería que ustedes las construyan bien para que lleguen al mismo resultado, ¿sí? Que ustedes las construyan a mano, no con Excel, que en el caso del parcial no van a tener Excel para hacerlo. Bien. Aguarden un segundo. Mientras escucho si tienen dudas. Bien. Buenísimo, gracias. Mientras, acuérdenme que vamos a ir al problema 11. Si lo pueden ir leyendo, mejor hasta que yo pueda subir el archivo. Váyanlo leyendo. Ahora sí. Bueno. Avísenme cuando lo tengan, cuando lo vean. ¿Lo visualizan, chicos? Bien, ahí sí, perfecto. Este, si mal no recuerdo, es el problema 11. Dice, el sistema mostrado en la figura se encuentra en equilibrio en la posición mostrada. ¿Y cuál es la posición mostrada? A ver, dice, el mismo consiste en una varilla rígida, vertical, y de masa despreciable. Este es un dato muy importante, porque hay casos en los que vamos a tener, en los que, esperen que continúe grabando, no olvidé, estamos con el problema 11. Decía, este dato de que la varilla tiene masa despreciable es muy importante porque vamos a tener problemas en los que la masa de la varilla sí sea considerada, ¿bien? Entonces, en este caso, significa que no. Que puede pivotar con respecto al eje que pasa por O, y O está acá abajo. El otro extremo de la varilla está unido a una pequeña esfera maciza de 2 kilogramos y de radio despreciable. ¿Qué significa que me diga de radio despreciable si es una esfera?
Bueno, este dato es para que cuando tengamos que calcular, por ejemplo, el momento de no vamos a considerarlo como una esfera y calcular el momento de inercia como una esfera. Los vamos a tener que considerar como una partícula. ¿Bien? Tomen el dato de esas apreciaciones que hacemos cuando dice de radio despreciable, ¿bien? Hace referencia a eso, a que lo vamos a considerar como una partícula. Los dos resortes son idénticos, con K de 200 Newton por metro, los dos están angulados a los costados, y se encuentran sin deformar en la posición mostrada. Determine la frecuencia natural de vibración del sistema. Fíjense acá, que tiene que ver con una pregunta que creo que hizo Franco, respecto de que si siempre teníamos que llegar a la ecuación diferencial, ¿recuerdan? Y que yo le dije, si te piden la frecuencia natural, sí o sí vamos a tener que hacerlo, ¿bien? O, por ejemplo, si me piden el periodo sabemos que esto es pi sobre omega. Necesito omega, y omega lo voy a calcular de la ecuación diferencial. Son distintas maneras en las que les pueden pedir algo y que el camino sea la ecuación diferencial, ¿bien? Bueno, acá tenemos estas alturas, a qué ubicación están los resortes, desde mi eje de giro, y la masa hacia mi eje de giro. Al releer el problema vemos que los resortes se encuentran sin deformar, por lo cual no será necesario plantear condiciones de equilibrio en este ejercicio, ¿sí? Como si lo hemos hecho en el problema anterior. Dibujaremos las fuerzas que actúan sobre la varilla. ¿Qué fuerzas actúan? Fíjense, tenemos el peso de la esfera y las dos fuerzas elásticas. Yo fíjense que para poder hacer este dibujo, obligadamente he tenido que desplazar la varilla, porque si yo lo dibujara en esta situación y el peso actúa vertical, acá hacia abajo, y los resortes no están ejerciendo ninguna fuerza. Esto piensen que para que estamos en oscilaciones, para que esto empiece a oscilar, es porque yo a este sistema lo he separado de su posición de equilibrio, esto luego va a empezar a ir y venir, a oscilar. ¿Bien? Entonces, dada una separación pequeña, ¿cómo son mis fuerzas? Así. Fíjense, ambas fuerzas elásticas apuntan hacia la izquierda. Pensémoslo. Si esto se gira hacia la derecha, este resorte se comprime. Entonces la fuerza elástica de este primer resorte va a intentar restaurarlo, volverlo a la posición de equilibrio, que es esta línea punteada. El resorte 2, ¿qué le ha pasado? Se ha estirado, con lo cual la fuerza elástica también apunta hacia la izquierda para restaurarlo a la posición de equilibrio. ¿Bien? ¿Esto cuánto se ha separado, mi varilla? Un ángulo tita. Este ángulo de acá marcado es el mismo de acá, ¿sí? Es importante que ustedes vayan registrando algunas cosas porque a nosotros se nos dificulta mucho el tema de los dibujos, ¿sí? Por ahí, yo por ejemplo acá no quería poner otras cosas para no cargarles de información y que se confundan, ¿sí? Por eso está bueno que lo hagamos en clase a estos problemas para poder salvar algunas dudas o algunas escrituras que uno haga. Yo por ejemplo acá le he puesto el arquito y no se ve el arquito, bueno, cosas de la tecnología que uno no maneja tanto. ¿Bien? Bueno, he fijado mi sistema, ¿sí?, de torcas positivo con una cruz. ¿Qué significaba la cruz? Las torcas entrantes. ¿Bien? Recuerden que cuando son entrantes las asignamos con una cruz, como si estuviésemos viendo una flecha, no hacia la punta, sino justamente con la punta ingresando a la pantalla. Entonces nosotros atrás veríamos esas crucecitas, ¿sí? Voy a iniciar acá por si hay alguna escritura. No, parte de ustedes. Vuelvo acá. Claro, entonces con las fuerzas que están actuando en mi sistema, fíjense, si la varilla tuviese una masa, tendríamos que también dibujar el peso. ¿Dónde? En medio de la varilla. Pero como nos dicen que es despreciable, lo obviamos. ¿Claro eso? Ahora, como la barra gira alrededor del punto O, plantearemos las sumatorias de torcas en torno a O. Ahora ya no tenemos un problema como el de recién, que era lineal, que planteamos únicamente sumatoria de fuerzas, ¿sí? Ahora tenemos que plantear torca, ¿bien? Entonces planteo la sumatoria de torca respecto de O, ¿y quiénes me están haciendo torca? Bueno, estas dos fuerzas, las fuerzas elásticas y el peso. A ver, atentos acá por favor, porque
voy a primero mostrar cómo calculo la torca del peso y luego me voy a las de las fuerzas elásticas. Por favor. A ver, la torca, recuerden, no lo he escrito acá, pero la torca es R por F. ¿Lo recuerdan? ¿Sí o no? Necesito escribir. Entonces, vamos acá. Vamos acá, tengo que minimizo esto. Y hacemos torca, recuerden que es R vectorial F. Bien, ese R dijimos que es el vector posición desde nuestro eje de giro al punto de aplicación de la fuerza. Bien, entonces vamos ahora de nuevo a nuestra situación. Fíjense, el vector posición yo no lo he marcado acá, como les digo, para no hacer más cargado el dibujo, pero este vector posición tendría que ir desde este punto que estoy con el mouse hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Lo ven? Iría en la dirección de la varilla. ¿Sí? Esta dirección de la varilla no es más ni menos que el largo de mi varilla. ¿Sí? Entonces fíjense que pongo el peso por R2, acá lo aclaro, donde R1 es 0,6 y R2 1 metro. Son los vectores posición, en realidad son los módulos de los vectores posición desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de las fuerzas elásticas y el peso respectivamente. Recordemos que desde acá hasta el punto de aplicación del resorte, es decir, de la fuerza elástica, son 60 centímetros. Y hasta donde está la esfera es 40 centímetros más, es decir, 1 metro. ¿Bien? Por eso estos valores que están aclarados acá. ¿Bien? Entonces decía, va a ser el vector posición, ¿sí? Por el peso. Entonces va a ser R2 por M por G. Por el seno de tita. Porque recuerden, vuelvo a la cámara. Tendría que ser más rápido cuando uno activa la cámara. Recuerden que esta expresión que tengo de torca, que es R por F, si yo estoy calculando el módulo de la torca, va a ser igual al módulo de R por el módulo de F por el seno de tita. ¿Quién es tita? El ángulo comprendido entre esos dos vectores. Tengan presente eso. Estoy escribiendo, pero yo continúo, ya leo, ¿sí? Entonces tenemos esto. Lo marco acá con el mouse, justamente lo de la pizarra. R por F por el seno de tita. Si yo vuelvo a mi presentación, fíjense que el ángulo comprendido entre R y la fuerza es tita, este ángulo, que es el mismo ángulo que lo he separado acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué es positivo? Porque si yo aplico la regla en la mano derecha, tengo con mi mano que hago este vector posición, abrazo a la fuerza que va hacia adentro y me queda entrante la torca. ¿Sí? Profe, ¿y se considera que el punto de aplicación de la fuerza elástica se mueve en línea recta o se considera el arco del radio? Bueno. Ya vamos a llegar a eso, igual no nos influye mucho, se mueve en línea recta, porque son desplazamientos muy pequeños, recuerden, ¿sí? Ese tita son ángulos muy pequeños, ¿sí? Bien, continuamos acá. Ahora vamos a la torca que ejercen las fuerzas elásticas. De acuerdo a esto que hemos visto, tendríamos que aplicar este vector posición, que le hemos llamado R1, por la fuerza, ¿sí? Fíjense que en este caso las dos fuerzas elásticas son iguales, porque tienen la misma constante y la misma deformación. En un caso uno se comprime y en otro caso se estira, pero es la misma deformación. Por eso te acaban a ver el 2K por X, ¿bien? Porque son dos veces, digamos, la misma fuerza, K por X. Pero fíjense que yo acá he puesto R1 por coseno de tita. Y van a decir, la profe se equivocó. A ver, ojo acá. ¿Qué he hecho? Fíjense, si yo tuviese que colocar el seno de tita,
tendría que ser R por mi ángulo, mi vector. El ángulo considerado tendría que ser este que estoy marcando acá. ¿Lo ven? Lo voy a dibujar y tendría que ser este ángulo. Bien, que no es θ. Y ustedes saben, si quieren lo podemos ver de varias maneras. Uno es que el seno de este ángulo es igual al coseno de este ángulo, porque estamos dentro de un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Formado por ese cateto acá cortito, este otro cateto, la línea punteada, y la varilla, este R1, hace de hipotenusa. ¿Bien? Entonces fíjense que yo acá tendría que haber puesto en esta expresión, le vamos a llamar, si quieren, otro ángulo, a ver que se me haga fácil para escribirlo. Este ángulo le vamos a llamar gamma, bastante bien. Entonces acá este coseno de θ sería lo mismo que yo ponga seno de gamma. ¿Lo ven? Pero trabajo con θ, que es mi ángulo dado. A ver, no me lo puedo calcular porque hago 90 menos θ y voy a sacar esto otro. Pero para no complicar, porque recuerden que θ vamos a considerar un ángulo muy pequeño, ya vamos a ver más adelante las consideraciones. Entonces me conviene ponerlo en función de mi misma variable θ. ¿Bien? Esa es una manera de verlo de manera trigonométrica. Otra manera, ¿sí?, de analizarlo es la siguiente. Aguárdenme un segundo. Aguárdenme un segundo. Otra manera que tenemos para verlo es que esta torca sea igual al módulo de la fuerza por la distancia que es perpendicular a mi eje de giro. Entonces, fíjense, mi distancia perpendicular, vuelvo a maximizar, es esta línea punteada. ¿Sí? Esta distancia perpendicular, que es la que yo he marcado acá en la pizarra, viene a ser la distancia desde el eje de giro, desde acá, donde está el mouse ahora, hasta esto que tenemos acá. A ver si yo acá lo pudiera dibujar con... Tendría que dibujarlo. Esta línea, hacemos derechito, ¿sí? Esa vendría a ser mi distancia perpendicular a la fuerza. ¿Y cómo calculo esta distancia perpendicular? Que recién dije en este triángulo, ¿quién es? Es mi cateto opuesto, ¿sí? O para θ, ¿quién es? Mi cateto adyacente. Entonces, esta distancia, ¿sí? Si yo hago, esperen que minimizo acá, si yo hago, ya digo el chat, coseno de θ, es el cateto adyacente, esta distancia perpendicular que le hemos llamado, sobre R1. Bien, si despejo esta distancia perpendicular, ¿qué me queda? R1 por coseno de θ igual a la distancia perpendicular. Entonces, acá cuando tengo que reemplazar esa distancia perpendicular, lo puedo reemplazar por R1 coseno de θ. Minimizo esto, así lo pueden ver bien. ¿Sí? Cuando yo planteo coseno de θ en ese triángulo, es el cateto adyacente, que es esa distancia perpendicular desde el eje de giro a la fuerza, dividido en R1. ¿Bien? De acá despejo la distancia perpendicular y me queda la expresión. A ver, leo. Ah, el mismo con el resistor. ¿Sí? ¿Claro hasta allí? Entonces, por eso es que aparece coseno de θ. No es que yo me he equivocado, sino que si lo hubiese querido poner con seno, tendría que haber sido este ángulo y que no lo conozco. No me voy a demorar mucho más, que ya estamos en hora. Este problema está subido, pero lo que quería explicar era el tema, esto porque está planteado de esta manera, de que tenemos que hacer la sumatoria de torcas. Y fíjense, si θ medido en radianes es pequeño,
podemos decir que se cumple. Acá lo que tu inquietud, Gabriel, que siempre me preguntas por el arco y la distancia si se corresponde con X. X, ¿sí? Que va a ser mi arco, es igual a tita por ese radio. ¿Bien? Sabemos que cuando el ángulo es pequeño, el seno de ese ángulo lo podemos aproximar al ángulo. Y que el coseno del ángulo, si es muy pequeño, también lo podemos aproximar a 1. Entonces, volviendo a nuestra ecuación, tita por R1 viene a ser X, ¿sí? Acá donde teníamos seno de tita, lo puedo aproximar a tita. Recién nos seguí con la expresión. ¿Y a qué le igualamos? Al momento de inercia por la aceleración angular. Recordemos que tenemos una aceleración variable, ya sea que estemos analizando angular o lineal. Entonces, el modo correcto es escribirlo de esta manera. Escuchen algo muy importante que les voy a decir. Los alumnos suelen escribir acá alfa. Y luego, cuando llegan acá abajo, mágicamente ponen tita 2 puntos. Ese problema sí queda anulado, ¿sí? Porque no pueden cambiar en el camino. De hecho, no pueden partir de alfa, porque es partir de algo erróneo. Por ese motivo es que se anula el problema, ¿bien? Y lo que deben hacer es partir de tita 2 puntos, ¿bien? Fíjense que yo acá sustituí por, digamos, lo que era X por tita por R1. ¿Y por qué hago esta sustitución? Fíjense, porque si yo acá hubiese dejado X, que X recordemos quién es, la compresión o el estiramiento de los resortes, ¿bien? ¿Sí? A ver, ¿cuáles son nuestras variables en nuestro problema? X, lo que varía justamente la compresión o el estiramiento, como dije recién, de los resortes, y lo que va a estar variando es tita. Obviamente están relacionadas ambas magnitudes de esta manera. Entonces, en nuestra expresión no podemos dejar dos variables, no podemos tener las variables X y tita. Escuchen esto que es muy importante, porque esta situación se les va a repetir. Por lo general los alumnos no reconocen que estas dos son mis variables. Entonces, ¿qué hacen? Más adelante, lo digo de verdad, inventan estos valores. Los inventan. Entonces, eso no debe pasar, ¿sí? Porque justamente es variable. Entonces, Josefina, ¿quién sería R1? R1 lo aclaré acá, sería 0,6 metros. Lo que tendría que hacer es dibujarlo, si quieren, para que les quede... Esto voy a poner con otro color. Con verde. Este de acá... ¡Ay, qué fiero! Desde acá hasta acá sería mi R1, ¿sí? Ese sería R1. Y con otro color les hago el R2. Sería desde acá hasta la esfera. Me quedaron medio juntitos. Pero ese sería R2. Faltaría con los vectores. ¿Ven por qué les decía que no quería cargar tanto el dibujo? Y eso que faltan las letras acá, las palabras. R1 es el verde y R2 es el fucsia, los vectores posición. ¿Sí, Josefina? Entonces, repito, deben llegar a una ecuación donde tengan una única variable. No pueden tener dos, como sería X y tita. Entonces, esta parte es la que suelen obviar los alumnos, ¿sí? Y acá es donde deben poner una variable en función de la otra. Entonces logran tener tita, tita y tita 2 puntos, ¿sí? Que es la misma variable, nada más que acá está derivada. Fíjense que lo que queda es matemática, acá grupo, ¿sí? Y acá igualo a 0, ¿bien? Este término pasará sumando, este restando, saco un factor común de tita, ¿sí? Y como lo dije hace rato en el problema anterior, nuestra ecuación diferencial a la que debemos llegar debe estar igualada a 0. El coeficiente que acompaña al término derivado dos veces respecto al tiempo debe ser 1. Por lo tanto, este momento de inercia no lo puede estar acompañando. ¿Qué hacemos? Dividimos miembro a miembro todos los términos. Este miembro se me va a cancelar y en este me va a quedar dividido. ¿Bien?
y luego agrupo todo para que me quede un solo término de tita, no como tengo acá que tengo dos, o sea, un factor común. Y esto que tengo acá es lo que viene a ser mi frecuencia natural al cuadrado. Bien, una vez que reemplazo todos los valores, llegaré a mi momento de inercia. Bien, el momento de inercia, recuerden que es solamente de la esfera. Bien, que como dijimos, lo consideramos como una partícula. Este R no es del radio de la esfera, sino el vector posición que le hemos llamado R2, desde el eje de giro hasta el punto de aplicación o hasta donde se encuentra la esfera, al cuadrado. Bien, entonces este momento de inercia, el de la masita, ¿sí? Si acá la varilla hubiera tenido masa, tendríamos que haber tenido en cuenta el momento de inercia de ambos cuerpos, de la varilla y de la masita. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Alguna inquietud? Sé que he ido medio rápido acá en lo último por la hora, pero bueno, quería que vieran un par de detalles del problema. ¿Sí? Nada más para decir. Bueno, a ver, espero que si no escribe nada. Bueno, si no hay inquietudes, esto queda grabado, así es que después cualquier cosa lo vuelven a revisar, a chequear, estamos escribiendo. Bueno, de nada. El viernes hay otra práctica de oscilaciones, con lo cual yo les hago una recomendación. A lo mejor no han terminado con lo de cuerpo rígido, pero estaría bueno que inicien algo de oscilaciones. Cosa de que si tienen alguna inquietud puedan preguntar o sobre todo puedan aprovechar más la clase, porque ya van a estar más al tono de lo que estemos hablando, ¿sí? Así que bueno, eso, que se pongan un poco más para aprovechar la clase del viernes. Si no hay más inquietudes, a ver, lo ven escribiendo. Bueno, agradecimientos, a ver, estoy viendo la teoría del cuerpo rígido todavía, sí, me imagino. Pero lo digo que, a ver, que avancen un poquito en el sentido de aprovechar la clase del viernes, porque no es lo mismo cuando uno está nulo de un tema y le hablan, es como que no registra muchas cosas. En cambio, cuando uno ha alcanzado a leer y la profesora habla, es como que, eso que leí no entendí, ahora la profesora lo está retomando y para ustedes es mucho más útil, ¿sí? Si ustedes leen, habló de la fuerza restauradora, ¿qué es la fuerza restauradora? Bueno, cuando leen y la profesora cuando lo retoma, les es mucho más fácil para ustedes, ¿sí? Así que bueno, por eso que les digo, les doy como sugerencia que traten de leer un poco, ¿sí? Lean la teoría. El CIRS tiene una lectura muy sencilla y explica mucho estos detalles de características de cómo deben ser las fuerzas, de las gráficas. Lean, pónganse a leer, ¿sí? Una cosa que a lo mejor no sé si lo hemos dicho, pero aprovecho y se los digo. No nos molesta si nos hacen consulta, por ejemplo, de un libro, chicos. O sea, en el foro, mandan una foto del CIRS. Profe, no entiendo esta expresión. ¿O a qué hace referencia, no sé, esto? ¿Sí? A lo mejor, bueno, nos cuesta ubicarnos o no se los respondamos tan rápido como a lo mejor los problemas que estamos más a tiro con esto, pero no molesta porque eso está bueno para ustedes, que se pongan a leer un libro, que muchas veces los alumnos le tienen cierto miedo, un poco a los libros, y de esa manera se van haciendo un poco más amigos y van entendiendo muchas cosas que es necesario comprender para entender la dinámica de todo esto. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Chao, chao. Vamos a tener información. Nada, 2.